Bienvenidos. Estamos comenzando el programa Los Derechos del Contribuyente, con nuestro lema, proteger siempre a los contribuyentes con un alto nivel. Tu amigo y experto, el abogado fiscalista Ricardo Landín, te dará a conocer los medios y consejos oportunos para atender las actuaciones y notificaciones de todas las autoridades fiscales. Aquí, en Promosterio Radio, estoy para ayudarte con mis mejores conocimientos. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda con gusto su amigo el licenciado Ricardo Landín, esperando que estén más que bien. El día de hoy nos toca un tema muy interesante, muy importante en la actualidad en la materia fiscal, que les vamos a explicar por qué es muy importante. El tema denominado la maternidad en las operaciones en materia fiscal. Este tema es un tema del cual les voy a pedir que si tomemos muchos, anoten mucho los consejos y todo lo que les vamos a platicar, porque aunque no lo crean, hoy en día esto es lo que está teniendo totalmente trascendencia en nuestro día a día con las autoridades fiscales, y por eso es muy importante que ustedes lo entiendan, lo apliquen y lo desarrollen a la cabalidad. Bien, vamos a comentar los teléfonos de cabina para que nos puedan contactar, el 5584-114085. También tenemos el teléfono de la oficina de un servidor, 5086-4054, y el WhatsApp personal del conductor para que nos puedan llamar, es el 56 64 65 97 18, y me pueden contactar, mandar sugerencias, comentarios, algún caso práctico que tengan, algún trámite por ahí que estén atorados, alguna auditoría, algún crédito fiscal que ustedes tengan relacionado, o alguna invitación con el tema de la maternidad, y por eso estamos aquí a sus órdenes. Bien, pues vamos a empezar con todo gusto este tema, comentando primero, maternidad. ¿Qué es la maternidad? ¿Qué entendemos por maternidad en materia fiscal? Se entiende un poco sofisticado, como pues se entiende algo de material, y entendamos que sí, efectivamente la maternidad es algo que la definición de maternidad nos va a llevar, es que es algo físico, pues se puede tocar, que se puede, tener a la vista, o que nos da la realidad de la existencia de algo que de alguna manera no es algo irreal o es ficticio. Eso es lo que realmente vamos a ver hoy en día con la autoridad fiscal, y es muy importante que ustedes comenten y platiquen y estudien que este tema pues no es nuevo. Vamos a ver cómo es su origen, su antecedente, y nos lleva a reflexionar en este programa cómo ya actualmente ha cambiado el tema del mundo fiscal. De ser un tema donde realmente los contadores se preocupaban únicamente por el cumplimiento de las declaraciones, que cumpliéramos adecuadamente en tiempo y forma con el pago de los impuestos. Hoy en día esta materia se ha convertido en una materia muy compleja, muy dinámica y muy relacionada con otros temas que a veces los descuidamos, ¿verdad? Los contadores, los empresarios, las áreas contables, las organizaciones, y se dan cuenta ya cuando tienen un problema encima de que esto es algo más que importante, así como sabe los cambios fiscales, las reformas fiscales. Hoy en día estos temas son complementarios, digamos, son de corte un poco más jurídico que contable, pero es importante que ustedes conozcan por qué hoy en día ya no está todo aislado, sino está todo, repito, relacionado entre sí, y por eso es importante que comentamos o platiquemos de este tema. En principio quiero comentarles, o quiero señalar
que esto de la materialidad no es nuevo, ya lo encontrábamos hace años en otros ordenamientos fiscales, en otros países donde estaban un poco más adelantados en estos temas. Y quiero hacer el comentario que, por ejemplo, en España, ya veíamos en lo personal, cuando yo ya veía asuntos ya hace algunos años, que litigábamos temas fiscales, legales fiscales, y veíamos problemáticas y controversias con las autoridades fiscales, veíamos ahí que de repente nos cuestionaban el rechazo de deducciones, la autoridad, cuando nos auditaba. Decía, oye, es que esto no no es congruente con tu actividad, no es un gasto indispensable, y aparte, como que no veo que se hayan realizado adecuadamente o que exista ese gasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya veíamos, ya hace algunos años, estamos hablando en los principios de los años 2000, mediados del año 2000, donde ya empezábamos a cuestionar estos temas, y realmente cuando los analizábamos o lo veíamos como que, bueno, quién sabe por qué lo señaló. Y cuando empezamos a ver estos temas, a mí en lo personal me surgió la duda de estudiarlo, es cuando ya volteé a ver a la legislación española y me di cuenta que se hablaba de un tema que se llama o se denominaba la sustancia sobre la forma. Entonces me pareció muy interesante porque aquí no había nada al respecto, pero sí la autoridad lo empezaba a cuestionar un poco sobre la veracidad de la operación y que demostrara el contribuyente realmente, aparte del tema de la deducción, que tuviera algún elemento de existencia. Entonces, partiendo de este tema que se llama la sustancia sobre la forma, vamos a ver que este tema es un tema donde implica situaciones fiscales o contables, y que lo que va a estudiar o que lo tenemos que ver es que se tiene que priorizar la realidad económica de una transacción sobre su apariencia legal. Eso es muy interesante porque pues vamos a ver que puede haber un contrato, lo vamos a ver más adelante de alguna operación, puede haber elementos contables, ¿verdad? El pago, la factura, pero lo que vamos a entender aquí es tener realmente la evidencia de la transacción sobre una parte legal, que es lo que realmente nos va a llevar a una sustancia económica, y entonces esta sustancia económica es lo que la autoridad fiscal va a estudiar con lupa. ¿Para qué? Para determinar las implicaciones fiscales o contables correctas. Entonces aquí ya empezamos a tener este término que a veces no se toca en los foros, pero ustedes que están escuchando este programa van a poder entender que esto es muy importante que ustedes lo estudien. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué priorizar la realidad económica? Porque con ello se evalúa ¿qué? La naturaleza de la transacción en función de sus efectos económicos y no simplemente la forma en que se documenta o se presenta legalmente. Bien, ¿esto por qué se origina? Pues porque lo que se busca desde un principio por las autoridades, no solamente nacionales en México, sino internacionales, de las organizaciones que estudian cómo tratar de evitar abusos fiscales. Entonces se dice o se buscaba que este principio lo que ayudaba era evitar que las empresas utilizaran estructuras legales, artificiales, para reducir sus obligaciones tributarias de manera injusta. Entonces, ¿qué pasó? Que internacionalmente empezó a haber una serie de actos de los grupos comerciales, los grupos industriales, grupos económicos que tenían a nivel global sus entidades y tenían filiales, etcétera, que empezaban a haber situaciones donde existían operaciones pues que realmente daban lugar a duda para las autoridades internacionales y que hacía pensar a las mismas que existía un abuso fiscal. Bien, este principio de la sustancia económica tiene o se aplica en diversas áreas como la contabilidad, el derecho tributario y las transacciones comerciales internacionales.
Por ejemplo, en arrendamiento financiero, si un contrato de arrendamiento tiene características que lo asemejan más que a una compraventa, aunque legalmente se presente como un arrendamiento, se va a decir que podría considerarse como una compraventa para efectos fiscales. Y esto es lo que se llama en la práctica una recaracterización de las operaciones. Es decir, tú le puedes presentar a la autoridad lo que tú consideras que es el acto, ¿verdad? Pero realmente la autoridad dice no es el acto que yo considero, porque estudiando bien los elementos y el contexto y lo que realmente es la operación, pues no es el tipo de acto jurídico que tú me estás mencionando, y por lo tanto podría tener otros efectos fiscales y otras obligaciones que estás dejando de cumplir. Por eso es ahora que se voltea a ver realmente cómo se dio la operación desde un punto de vista jurídico, y ya no tan solo ya te va a pedir o se va a conformar con facturas, repito, o con registros contables. Bien, entonces tenemos el tema de la evasión fiscal, y entonces se dice que se puede aplicar el principio para evitar que empresas utilicen estructuras complejas para transferir beneficios a países con baja tributación, evadiendo así sus impuestos. Entonces, en este tenor, amigos, ustedes deben de saber y conocer que existe la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, llamado OCDE o OCDE. Esta organización ha promovido la aplicación de este principio de sustancias sobre la forma. Entonces es, digamos, el origen y la base sobre el cual nace todo este movimiento de acreditar estas operaciones, en varios contextos, especialmente en el ámbito de los precios de transferencia y la lucha contra la elusión fiscal. Esta organización se dice que también busca que las reglas fiscales y contables reflejen la realidad económica de las transacciones, evitando que se utilicen estructuras artificiales para eludir impuestos o manipular los beneficios. Entonces, vamos a concluir o a ver que la sustancia sobre la forma, que es un principio clave, fundamental para garantizar la integridad de los sistemas fiscales y contables, asegurando que las transacciones tributarias se basen en la realidad económica de las transacciones y no tan solo en su apariencia legal. Entonces aquí hago un paréntesis. Vamos a encontrar hoy en día que en nuestro entorno nacional fiscal, la autoridad nos cuestiona o nos va a cuestionar la realidad de las operaciones. Es decir, si hace un estudio de nuestros documentos contables, de nuestros registros, realmente va a decir, sabes que sí está perfecto, pero no me acreditas que exista o que sean reales tus operaciones por las cuales estás, por ejemplo, disminuyendo la base gravable. Y entonces me queda duda, entonces la autoridad te va a transferir o nos transfiere la carga de la prueba para poder acreditar este tema, que también es muy importante definirlo, porque esto se basa no tan solo en elementos que vea la autoridad, sino también en presunciones legales que vamos a ver más adelante, y vamos a comentar cómo se desarrollan las mismas para efecto de que ustedes puedan conocer que estas tienen lo que se llama presunciones legales, juris tantum, y admiten prueba en contrario. Bien, para ello entonces, desde siempre en materia fiscal ha existido un tema que se llama las operaciones simuladas. ¿Qué es esto de las operaciones simuladas? Pues son simplemente actos o contratos que aparentan como reales, pero que en realidad no tienen sustancia económica o comercial. Se utilizan para crear una apariencia de legalidad en transacciones inexistentes, o para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones. El objetivo principal es obtener beneficios fiscales ilícitos
como la deducibilidad de gastos inexistentes o la generación de créditos fiscales falsos. Entonces, dependiendo cómo es lo que en ocasiones se busca, pues se busca bajar la base gravable o tener realmente créditos fiscales falsos. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Pues es muy importante conocer esto porque a veces pues no toman la importancia los contadores, las áreas contables, los empresarios, cuando se les comenta esto de las operaciones simuladas y como que se quedan viendo, bueno, ¿y qué me puede pasar? Bueno, pues es muy importante que ustedes sepan que la simulación de operaciones es considerada ¿qué? Un delito fiscal, específicamente un tipo de defraudación fiscal que puede acarrear sanciones penales inclusive o por ende la prisión. Entonces hay que tener cuidado porque esto no nada más es de tema económica, sino también tiene un corte totalmente de la forma penal, y esto nos puede tener o nos puede llevar a pensar realmente que es un tema serio, que no lo podemos dejar a la ligera. También obviamente tiene sanciones administrativas, además de las penales. Entonces las autoridades van a poder aplicar ¿qué? Multas, recargos, cancelaciones de certificados de sellos digitales a los contribuyentes que incurran en esas operaciones simuladas. Entonces también ese es otro tema que nos puede afectar en la práctica. Obviamente, pues algo muy importante, nos puede dañar nuestra imagen y nuestra reputación como organización, como corporación, como personas físicas, como contribuyentes, porque imagínense que nos hablen de repente, oye, tú me vendiste unos aparatos, unas máquinas, y realmente yo las estoy utilizando, pero me vino a visitar la autoridad fiscal y me dice que eso que tú me vendiste, pues no es real porque dice que tú estás en una lista del cual te consideran que tu operación no es real, que es inexistente. Entonces eso nos cuestiona un poco. Y aparte no solamente eso, me va a rechazar la deducción y eso realmente me daña mi reputación. O bien, la persona que es la que genera estas facturas y la pone en alguna lista como un simulador de operaciones, pues también al ser pública estas listas, pues le genera una imagen en su reputación, inclusive comercial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya nadie va a querer hacer las operaciones con esa entidad, y por eso es muy importante que no solamente los aspectos fiscales, penales, sino también el tema de la reputación y tu imagen como tal, que tanto trabajo cuesta establecer día a día como esta organización, como contribuyentes, y entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo se van a detectar estas operaciones simuladas? Bueno, pues las autoridades cuentan con herramientas, procedimientos para detectar operaciones simuladas, con el análisis también de facturas, comprobantes fiscales y movimientos bancarios. Y hoy en día, amigos, también la tecnología que tiene la autoridad fiscal es impresionante. Tienen cruces, cuestiones sistematizadas, y que lo que se llama, tienen algoritmos, y lo que está muy de moda hoy, que es la inteligencia artificial. Entonces ya no es que tan solo digan, pues vamos a ver si reviso de casualidad de contribuyentes, sino realmente ya va a tener todo un cruce muy identificado, que hay que tomarlo en cuenta para que ustedes consideren que realmente ya no se les va tan fácil a la autoridad fiscal alguna operación que pueda detectar de esta manera. En este tenor, el artículo que nos va a hablar de estas operaciones simuladas en materia fiscal es el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el cual va a establecer un procedimiento para la detección de contribuyentes que emitan facturas de operaciones inexistentes y las consecuencias para aquellos que la utilicen. La autoridad fiscal también puede presumir lo que platicábamos, que la inexistencia de operaciones cuando un contribuyente emita comprobantes que amparen operaciones realizadas por otro y este último no cuente con la capacidad material o legal para llevarlas a cabo, que es muy importante porque esto es algo que ustedes, subrayo, deben de conocer a la cabalidad como emisores de comprobantes fiscales o de facturas. Es decir, la autoridad va a cuidar y checar con lupa que
que tengas capacidad material, que tengas activos y que tengas personal para acreditar que realmente tienes la forma de presentar estas facturas, lo cual puede ser cuestionable porque a veces la autoridad pierde de vista que varía mucho tu operación. Tú puedes ser una persona física que realmente requieras nada más de una computadora, de un escritorio, ¿verdad? Para hacer operaciones internacionales, por ejemplo, y no requieres de tanto personal, tanta infraestructura, y puedes facturar cantidades considerables porque lo que tú tienes es la habilidad para poder comprar y vender de manera internacional, y simplemente lo que haces es ganar una cierta utilidad o una cierta comisión por la operación que estás realizando de manera internacional. ¿Qué es lo que se deben hacer los contribuyentes, verdad? Pues es fundamental que se aseguren que todas sus operaciones tengan materialidad. Es muy importante. Yo creo que es una regla de oro, amigos, en este programa comentarles que deben de hoy en día tener esta curiosidad y esta obligación en sus empresas como contribuyentes, en sus áreas contables, de que hoy en día cuiden y tengan esos controles ya de forma obligatoria de cuidar su materialidad. Es decir, que se respalden con documentos que amparen el día de mañana que estas operaciones se acrediten, que sean reales, que sean lícitas y cuenten con todo el soporte, repito, documental para que puedan llevarlo a cabo. Se recomienda entonces verificar siempre la existencia y capacidad de los proveedores, así como la autenticidad de los comprobantes fiscales que se reciban. Por eso es que hoy en día, si tú quieres ser proveedor de alguna empresa o de algún cliente, pues te va a pedir todas las credenciales y todos los documentos que pueda tener la seguridad que ese proveedor es seguro y confiable. Y entonces, en caso de que se detecte alguna irregularidad en estas operaciones, en estas facturas, se debe corregir la situación fiscal y evitar el abuso de comprobantes que amparen operaciones inexistentes. Bien, entonces, siguiendo el programa del día de hoy, les quiero platicar que este artículo 69B del Código Fiscal de la Federación se introdujo desde el año 2014, que es cuando realmente viene una reforma fuerte en materia fiscal, y entonces con esta reforma se faculta a la autoridad fiscal para presumir la inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales cuando el emisor no cuenta con ¿qué? Con activos, personal, infraestructura o capacidad material para llevar a cabo las operaciones o las actividades declaradas o cuando éste no es localizable. Entonces, todo aquello que tú vas a declarar que realmente lleva a cabo una operación en materia fiscal se va a tener que comprobar. O bien, otro aspecto muy importante que subrayo también es cuando la autoridad considere que el contribuyente o la empresa no es localizable. Entonces, ese es otro factor que nos lleva también a presumir la falta de materialidad, y por eso es importante, como hemos platicado en otros programas, que el domicilio fiscal siempre esté bien, pero bien, y subrayo 3 veces, bien localizado. Es el artículo digamos, clave o muy importante que nosotros tenemos que recordar en nuestra mente, 69B, porque este establece un procedimiento para que la autoridad fiscal investigue y determine si un contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales de manera simulada y permite la publicación de los datos de estos contribuyentes en listas oficiales. Entonces vamos a ver que también la autoridad fiscal va a estar emitiendo listas que podemos encontrarlos en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes le ponen ahí en el buscador de internet listas oficiales del 69B, pueden estarlo checando, digamos, cada mes para ver si ustedes consideran que algún proveedor se encuentra en esta lista, o a lo mejor ustedes mismos que ni siquiera se han dado cuenta que están en estas listas y tienen la oportunidad de checarlo y atenderlo adecuadamente. En caso de que ustedes tengan un problema con este artículo, pues nos ponemos a sus órdenes, como siempre, como expertos en la materia,
y en derecho fiscal. Entonces, este artículo 69b establece la presunción de inexistencia. Entonces, la autoridad fiscal puede presumir que las operaciones amparadas en un ¿qué? En un CFDI son inexistentes si su emisor no cumple con los requisitos mínimos de materialidad, como por ejemplo contar con ¿qué? Con activos, personal, infraestructura o capacidad material para la actividad declarada. Por eso es importante, amigos, como contribuyentes y como su derecho de contribuyentes, que ustedes sepan que es importante que ustedes siempre cuenten con estos elementos, repito, activos, personal, infraestructura o capacidad material, porque entonces dice la autoridad, oye, tú dices que vendes, digamos, bloques para la construcción. Entonces, yo no veo que tengas ni una fábrica, que tengas personal. ¿Cómo es que le facturaste a ese centro comercial para construir esa gran masa de locales comerciales, verdad? Y de repente no veo que ni siquiera tengas personal, que no hayas adquirido insumos para la fabricación de estos bloques, y entonces todo eso le empieza a generar una duda de manera considerable, y es lo que nos lleva a este procedimiento de inexistencia del 69B. Entonces, este procedimiento es, en este artículo, es aquel que también vamos a ver, que incluye notificaciones al contribuyente, nos da un plazo para presentar pruebas y la posibilidad para aclarar la situación fiscal. Es decir, cuando nosotros también estemos del terreno donde somos los que realmente somos los afectados porque adquirimos estas facturas de un contribuyente que lo establecieron en la lista negra, pues también, amigos, tienen el conocimiento en este programa de que ustedes pueden meter las manos, que no existe una preclusión para poder presentar pruebas, porque aunque la ley nos diga 30 días, a partir de que se publique estas listas en el diario oficial, ya hay precedentes de los tribunales fiscales por los cuales dice que en cualquier momento tú puedes aclarar y presentar las pruebas. En esta situación esto es muy importante porque a veces te manda a llamar la autoridad fiscal y dice, tú me debes porque esto que tú le aplicaste la deducción, estos gastos realmente provienen de este emisor de factura que se llama EFOS en la práctica, y entonces estos, al estar en la lista, pues dice la autoridad, pues yo considero que te voy a rechazar tu operación y entonces me debes el pago de los impuestos. Entonces, cuando vean esta situación y se encuentren con las autoridades fiscales, sepan que hay manera de defenderse adecuadamente. Entonces, esta publicación de datos, como les comentaba, va a estar normalmente en el diario oficial de la Federación, en la página del SAT, ¿verdad? Se llaman listas oficiales, donde va a venir su nombre, su razón social y su RFC. ¿Cuál va a ser entonces los efectos para el contribuyente de estas publicaciones en estas listas? Es muy claro. Simplemente así de fácil va a generar consecuencias negativas como la restricción para deducir los comprobantes fiscales emitidos por el contribuyente, así como la imposibilidad de acreditar pérdidas fiscales. Esto es algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta. Bien, entonces la importancia de este tema de la materialidad en relación con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación es que realmente exista una justificación real y verificable de las actividades amparadas en los comprobantes fiscales. Bien, entonces digo, con esta reforma que ustedes deben de conocer como parte de su cultura y conocimiento fiscal que se dio en el 2014, vamos a ver que se implementó para combatir la evasión fiscal a través de la emisión de comprobantes fiscales apócrifos, también conocidos como factureras, es lo que también se conoce comúnmente, y que tenemos que tener cuidado. Esta reforma buscó fortalecer las facultades de la autoridad fiscal para detectar y sancionar este tipo de prácticas, y realmente si ustedes analizan la exposición de motivos de esta reforma, así se le llamaba, que existían factureras, que realmente se buscaba eliminarlas, estudiarlas y ver la manera de cómo disminuir esta emisión de facturas sin algún tipo de sustento o realidad. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones para los contribuyentes? Verificar en primera instancia entonces la materialidad de las operaciones. Es muy importante y fundamental, diría yo,
que los contribuyentes cuenten con la documentación y evidencia necesaria para demostrar la materialidad de sus operaciones. Ahí quiero comentarles que ya salió una tesis muy conocida en nuestro gremio de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que viene digamos, una delimitación, una pequeña base de lo que se ha estudiado hoy en día que puede llevar a cabo el contribuyente o tomar en cuenta para acreditar la veracidad de las operaciones en tema de materialidad, de la cual recomiendo que se metan a estudiar esa tesis y sepan que existe, digamos, una lista enunciativa más no limitativa de la forma o de las maneras que se puede acreditar cuando nos cuestionen el tema de la materialidad, porque, digamos, no existe todavía en la ley o en un reglamento, alguna exposición jurídica, algún catálogo que nos define, oye, con estos puntos puedes, por lo menos mínimos, puedes acreditar el tema de la materialidad. Seguimos esperando y ojalá que algún día se pueda establecer de forma muy concreta. Mientras tanto, tenemos que voltear a ver las tesis por las cuales vamos a poder estudiar o ver la manera de acreditar el tema de la materialidad. Bien, ¿cómo se mantiene una correcta documentación? Pues es muy fácil. Se tiene que tener un registro detallado, controles de las operaciones, incluyendo que evidentemente contratos, facturas, pagos y cualquier documento que respalde la actividad, como por ejemplo son entregables, cotizaciones, cómo se llevó a cabo la negociación de un contrato, de un servicio, cómo yo tenía la necesidad de tener y buscar algún bien o algún servicio, cómo se llevó a cabo, cómo se desarrolló, cómo se le daba seguimiento a la persona que nos vendió el servicio o el bien, pues cómo realmente lo está entregando, cómo lo está desarrollando y finalmente cómo se le pagó, e inclusive la postventa famosa, también es muy importante que la podamos documentar, y todo aquello que es de lo que se llama en la práctica una trazabilidad de la operación va a ser muy importante para llevarla a cabo. También evidentemente fotografías, controles de llamadas, ¿verdad? Ya sea también inclusive videollamadas, todo esto que se utiliza en la práctica y cualquier elemento, correos electrónicos, minutas, todo aquello que se pueda respaldar. Yo sé que es un poquito, pues no es fácil ante tanto acúmulo de trabajo que tenemos estar cuidando y respaldando todas estas operaciones, pero les digo que es muy importante que lo hagan y si no, busquen a alguna persona que les pueda hacer este respaldo y que les recuerde que sobre todo en operaciones interesantes o de cuantía importante se pueda tener esta forma o este hábito corporativo de que lo lleven a cabo. Evidentemente, pues hay que consultar también a un experto en la materia, a un profesional que les pueda, repito, orientar cómo dar cumplimiento y cómo tener una adecuada recomendación del respaldo y documentación de estas operaciones para efecto de evitar posibles contingencias. En resumen, este artículo entonces 69B es una herramienta legal para combatir la simulación de operaciones y la evasión fiscal y su correcta aplicación y requiere que los contribuyentes presten totalmente atención a este tema de la materialidad de las operaciones y mantengan una documentación adecuada. Este artículo 69 se dice también que tiene como antecedente principal la necesidad de combatir la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, comúnmente conocidas como empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, y estas empresas generan facturas falsas en ocasiones para que otras empresas puedan deducir gastos inexistentes, evadiendo así el pago de impuestos. Señores, hay que pensarlo dos veces porque esta práctica ya no es algo que la autoridad pase desapercibido, entonces tengan cuidado para efecto de no caer en estas prácticas indebidas. Este artículo entonces fue creado para establecer un procedimiento que permita a la autoridad fiscal presumir la inexistencia de operaciones cuando un contribuyente no pueda demostrar la materialidad de las mismas, es decir, que no cuente con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para llevar a cabo las operaciones que amparan sus comprobantes fiscales. Este artículo es muy importante y es la piedra angular de nosotros los abogados fiscalistas,
¿Por qué? Porque vamos a ver que este artículo surge como una herramienta para combatir la práctica de emitir comprobantes fiscales que no correspondan a operaciones reales. Este es un problema que afecta a la recaudación tributaria y a la competencia leal entre empresas. Entonces ya esto nos hace voltear que entre las mismas empresas o los contribuyentes se van a estar vigilando que realmente cumpla, que sea real y que no sea un contribuyente que pueda ser catalogado por la autoridad fiscal de este corte que realiza operaciones simuladas. Como lo platicábamos, también estas listas se les conoce como listas negras. ¿Por qué listas negras? Porque son listas donde si tú apareces es un aspecto que te va a causar una situación de tipo negativo. Entonces, en el caso de que el contribuyente no logre desvirtuar la presunción de la inexistencia, la autoridad fiscal va a publicar, repito, sus datos en estas listas negras, tanto en el diario oficial de la Federación como en los medios electrónicos, es decir, en la página del SAT o de cualquier otra autoridad que maneje estas listas. ¿Con qué? Con el objetivo de alterar o de alertar a otros contribuyentes y a la sociedad en general. Entonces siempre hay que tener esta revisión, repito, esta práctica de estar vigilando por lo menos cada mes estas listas para ver si estamos ubicados en las mismas o existe algún proveedor del cual tuvimos alguna relación comercial y que se encuentra en esta lista para inmediatamente contactarlo y decirle, oye, estás ahí, voy a desvirtuar que sí fue real la operación y en algún momento dado les puede dar con cierta información que tenga también el proveedor. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir cuando ya tenemos esta situación y conocemos de estas listas? Entonces, este artículo 69b vamos a ver que es el que establece un procedimiento específico que incluye la notificación al contribuyente, es muy importante, que debe ser notificada para respetar su garantía de audiencia, así como la posibilidad de que éste desvirtúe la presunción y la emisión de una resolución por parte de la autoridad fiscal. Entonces, ya tenemos este oficio, ya nos llegó por buzón tributario, entonces tenemos que atenderlo inmediatamente para poder desahogar y acreditar que fue real la manera en que expedimos los comprobantes fiscales. Bien. También este artículo 69b ha tenido actualmente reformas y ha tenido una evolución evidente. ¿Por qué? Porque ha sido reformado en varias ocasiones, incluyendo las reformas del año 2018 y la famosa reforma de 2022. Estas reformas vamos a ver que han buscado fortalecer las facultades de la autoridad fiscal para combatir la evasión fiscal, ¿verdad? Y mejorar la eficiencia en la recaudación. Entonces, lo que ha sucedido es que se han añadido criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de la presunción, así como la necesidad de garantizar una audiencia previa al contribuyente. Es muy importante que se busque esta garantía para que podamos por lo menos tener la posibilidad de que, por qué me está acusando de esta presunción y cómo puedo yo defenderme como contribuyente, tener ese derecho a la defensa para poder probar y realmente acreditar que todo está en orden. Entonces, este artículo, pues evidentemente, como lo hemos platicado, es una herramienta clave para combatir la simulación de operaciones. Entonces, vamos ahora a platicar también del tema de la notificación y aportación de pruebas. Entonces, es muy importante que ustedes, amigos contribuyentes, empresarios, dueños de empresas, de negocios o contadores o líderes de áreas contables o administradores, en su caso, de alguna empresa, que conozcan y tengan el hábito, repito, de revisar las publicaciones de estas listas, ver cuál es su situación y por qué existe esta presunción en sus operaciones. Esta notificación normalmente va a ser por buzón tributario, pero también chequen inclusive en algún buscador como típico sugerencia en internet, pues pongan su nombre, pongan artículo 69b y estén revisando si existe alguna publicación que por ahí ustedes puedan conocer como una alerta en sus organizaciones. Ya una vez que tengamos y conozcamos que ya existe una notificación o que ya fuimos afectos a este procedimiento del 69, es muy, muy importante, subrayen, importante y más que importante, que el contribuyente pueda presentar ¿qué? Pruebas
¿Cómo qué? Como contratos, estados de cuenta, facturas de proveedores, para demostrar la materialidad de las operaciones, entre otros documentos que por favor, les repito, volteen a ver a estas tesis emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde van a tener más luz y a detalle van a ver cada punto, cómo pueden ustedes desvirtuar. Va a haber una resolución fiscal que va a evaluar las pruebas presentadas y determina si se desvirtúa o no la presunción de inexistencia. Entonces, ustedes van a ver si realmente fue suficiente lo que ustedes aportaron o no. Y en caso de que no, por favor sepan que es su derecho como contribuyente ejercer los medios de defensa para poder impugnar estas resoluciones, ya sea a través de un recurso de revocación o un juicio nular, del cual también nos ponemos a sus órdenes para que los podamos ayudar y representar en una defensa adecuada de alto nivel. Entonces, platicábamos ya que si no, ¿qué va a haber? Pues va a haber sanciones de corte fiscal e inclusive de corte penal. Pues bien, es importante que ustedes recuerden todos esos puntos que les estoy comentando, que los llevan a la práctica, que se adentren, que busquen realmente todo lo relacionado con este tema. Y también quiero comentar que es importante que hay otro tema que va relacionado con la materialidad, que es la razón de negocio. Este es otro punto que también cuida la autoridad hoy en día, muy de moda, y que normalmente ya lo va a juntar junto con el tema de la materialidad. ¿Y qué es esto de la razón de negocio? La autoridad va a preguntarte a ti como contribuyente, ¿cuál fue la justificación que hayas adquirido el arrendamiento de 1000 vehículos? O sea, ¿para qué querías tú 1000 vehículos o 1000 camionetas si tú te dedicas, digamos, a promocionar, por ejemplo, artículos para laboratorios o para la industria médica? Entonces, ¿por qué 1000? A lo mejor con 10 te hubieran bastado. ¿Por qué rentaste 1000 vehículos? ¿Cuál es la justificación que tenías para hacerlo deducible todo ese gasto? ¿Realmente era necesario? Por decir algún ejemplo. Entonces, lo que va a cuidar la autoridad es que la utilidad fiscal siempre sea, la utilidad económica de una empresa sea mayor que el efecto fiscal que le estés dando. Si no, va a pensar que lo hiciste nada más para adquirir deducibilidad, conseguir comprobantes y bajar tu base gravable. Entonces, hay que justificar, hay que motivar, hay que en sus organizaciones, en las juntas directivas de consejo de administración, hay que ver si realmente se requiere y darle una razón y una justificación para que el día de mañana la autoridad no te lo pueda cuestionar. Entonces, esto es muy importante, repito, este tema de la razón de negocio, que ustedes también lo chequen. Está establecido en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, y entonces los invitamos para que también lo tomen en cuenta y siempre justifiquen antes de tomar alguna decisión cuál es el motivo de la adquisición de ese bien o ese servicio, y lo razonen, e inclusive también coticen con varios proveedores para que la otra diga, ¿por qué nada más te fuiste con ese? Si te está dando un precio muy alto, te está facturando muy alto. No, espérame, coticé con A, con B, con C, y mira, esas fueron las mejores opciones que tuve para mí, para abatir mis costos. Entonces, repito, el tema de la razón es con el tema de que el fisco quiere ver que realmente tengas o que te beneficie en tus utilidades como empresa, ya sea que ganes más o que reduzcas tus costos operativos y te lleve a una utilidad más que el efecto fiscal. Bien, pues vamos a pasar a la sección también del día de hoy que hacemos cada semana, que se llama Caso de Éxito, del cual platicamos siempre de alguna historia que va relacionada con el tema. Y el día de hoy vamos a hablar del caso de una empresa que la autoridad le cuestionó la materialidad de sus operaciones, y la empresa, entre otros documentos, le exhibió sus contratos, para cual decirle, mira, pues aquí tengo mis contratos de los cuales yo hice algún pacto legal, una manifestación de voluntad con mi proveedor o proveedores, y del cual pues aquí está, te lo acredito en relación con mis otros documentos, mis pagos, mis facturas, registros contables y todo lo que soporte mis entregables, etcétera. Y dijo la autoridad, sí, pero ¿qué crees?
Ya revisando tu contrato, veo que no tiene una fecha o fecha cierta. Entonces, si no tiene fecha, yo voy a considerar que no tiene una fecha cierta. Y entonces el tribunal analizó esta situación y dio una resolución en favor del contribuyente favorable, que le ayudó porque concluyó que dijo, espérame, no es necesario que tenga una fecha cierta una fecha del acto pactado, porque realmente lo que busca el contrato es realmente que exista una evidencia de la voluntad de las partes de llevar a cabo un acto que le va a dar una forma, pero sin embargo no es un requisito indispensable o fundamental que este tema de la fecha cierta sea un elemento totalmente determinante a fin de probar que el fin o el objeto de un contrato se haya realizado. Entonces, concluyó en la sentencia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ante el cuestionamiento por parte de la autoridad fiscal respecto a la existencia de las operaciones que el contribuyente fiscalizado manifestó haber realizado, resultaba irrelevante que sea de fecha cierta y que se realizó el mismo. Por entonces el contrato solamente podrá aprobar la celebración de ese convenio, mas no es idóneo para acreditar la existencia material de ese acto o servicio que ampara. Y entonces le dio la razón, el contribuyente ganó el caso y se estableció esta tesis que dice: materialidad de las operaciones revisadas por la autoridad fiscal, la fecha del contrato celebrado con un proveedor no es relevante para acreditar la existencia del servicio pactado. Bien, pues entonces ese fue el caso de éxito del día de hoy. Vamos a recordar los teléfonos en cabina para que nos contacten: 55 84 11 40 85. Estamos en Facebook Live para que también nos hagan comentarios, sugerencias, algún caso, algún saludo que nos planteen con todo gusto. El teléfono de la oficina de un servidor para que me contacten y los pueda ayudar en cualquier tema de este corte legal fiscal como abogado fiscalista: 50 86 40 54. Y el WhatsApp personal de un conductor para que me contactan: 56 64 65 97 18. Me pueden también mandar mensajes directos y vamos a invitarlos para que la próxima sesión nos escuchen. Vamos a tener un tema muy importante relacionado con los derechos de los importadores en comercio exterior y va a estar muy interesante. Tenemos sorpresas, invitados de lujo y recuerden, nuestro lema: defender a los contribuyentes siempre con un alto nivel. Se despide su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en derecho fiscal, y recuerden estudiar y hasta siempre. Los veo con todo gusto. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.